¿Cómo la llevas la más llamada cuarentena? La verdad, a ver, siempre yo aclaro que uno es un privilegiado porque vive en una casa relativamente confortable, que comparte las personas que más amo en la vida, mi mujer y mi hijo menor, me quedan otros dos hijos que están en sus propias casas, tengo mis libros, tengo mi música, yo no me puedo quejar, sería una impudicia absoluta, ¿sí? Hay millones de compatriotas que no la pasan nada bien. Eso es claro. Entonces, desde lo personal te diría que lo vivo como una oportunidad también para poder preguntar un montón de cosas, para cuestionarme también otras, para revisar, para tratar de entender en dónde estamos, no sé si comprender hacia dónde vamos, pero en ese sentido yo lo vivo como un peligro, pero también como una oportunidad, digamos, ¿no? Esta es una pandemia que tiene las dos dimensiones, quizás más grandes la del peligro, pero también está allí la oportunidad de imaginar que podemos ir hacia algo mejor, distinto, en fin, para pensarlo. De eso hablas en el derrumbe del Palacio de Cristal de Editorial Acal, que por eso te llamamos. Por ahora solo está en formato para iBook, pero vas a estar agregando algunos capítulos y creo que esto ya va a estar en libro papel en un par de semanas. Y recién decías, me voy a tomar de eso para provocarte. Dale. Certifico algunas cosas y me cuestiono otras. Yo me imagino que es atractivo que empieces por cuáles te estás cuestionando y cuáles cuestionas en el libro. A ver, una cosa es los cuestionamientos que cada uno puede hacer respecto a su visión de la vida, del mundo, de la sociedad, de la política, y otra cosa son los cuestionamientos que en general podemos hacer a un sistema que nos está llevando y ya nos introdujo en la dimensión de la tragedia. En lo personal, me doy cuenta que le presté menos atención de la que debía haberle prestado a lo que llamaría genéricamente lo ambiental, la vida, la naturaleza, la Lo animalidad. ecológico. Lo ecológico, pero en un sentido más amplio. Me parece que se está hablando poco de lo que significa esta pandemia como transparencia respecto a un sistema que ha colapsado y ha hecho colapsar en gran medida el hábitat en el que estamos. Cuando uno dice fue un murciélago, uno se pregunta, un murciélago que se distrajo, que no le funcionó el radar, que por casualidad, por esos azares de la vida, fue a donde no tenía que ir, interactuó con un animal que a su vez interactuó con un humano en una región de China que ni siquiera sabíamos que existía, y por esos azares de las rutas comerciales internacionales y turísticas se expandió también casualmente por el mundo, o fue la pandemia más avisada de la historia contemporánea y fue el colapso económico más esperado también después del 2008 del capitalismo contemporáneo. Cuando uno empieza a leerlo de esta manera, descubre que tenemos que repensar la industrialización de la vida animal para alimento humano, que Ujú. se hace con niveles no solo de crueldad infinita, sino que son máquinas de generar precisamente la interfaz entre lo humano y lo no humano a través de la generación de los coronavirus. Pero también tenemos que pensar el modo de producción, tenemos que pensar la deforestación global, que el calentamiento global no es el producto tampoco de un azar, tiene que ver con el tipo de energía que utilizamos, con el tipo de consumo. También nos tiene que hacer pensar nuestros propios proyectos democráticos populares que reivindicamos, que yo reivindico, pero que durante 15 años la verdad es que no lograron establecer una relación de otro tipo con precisamente estas cuestiones. Sí, probablemente con la distribución de la renta, con un concepto de igualdad, pero también fueron parte de la lógica del consumo, del crédito y del endeudamiento generalizado, que es parte del proyecto neoliberal para transformar a cada individuo y a cada sociedad en función de los intereses de la financiarización del mundo. Pero esas cosas también tenemos que replantear, sobre todo de cara al día después. ¿Cómo vamos a reorganizar la economía? ¿Vamos a seguir siendo soja dependiente con el glifosato, expulsando campesinos, o nos vamos a replantear la idea de que haya una recuperación de un modelo agropecuario distinto? Ayer estaba escuchando a Peretti hablando de un proyecto de ley de la tierra y del impuesto a la tierra en Santa Fe, Sí. extraordinario, extraordinario. O sea, ¿por
qué no poder pensar esas cosas? Atrevernos a pensar, salir de la cosa del posibilismo que también nos invade, del temor, porque este es un momento parteaguas, sin dudas. El peligro es que los poderosos de siempre crean que pueden darle otra vuelta de tuerca y llevarnos directamente al colapso total, porque eso es lo que va a ocurrir si el neoliberalismo simplemente renueva su capacidad de dominio agregándole sofisticación tecnológica, big data y geolocalización. Si le agrega eso, lo único que vamos a esperar es una mezcla de locura económica con totalitarismo de los controles cotidianos. A mí me preocupa mucho que podamos discutir profundamente la relación entre igualdad y libertad. Para mí no hay democracia sin igualdad. La democracia es hija de la igualdad, pero a su vez también tenemos que poner en discusión lo que desde mucho tiempo a esta parte se ha reducido al concepto de libertad, a la cosa patrimonial, al individuo y a la pura tradición liberal. Entonces todo eso me parece que esta pandemia nos está generando como discusión. Yo intento a lo largo de muchos capítulos que fui escribiendo en estos 2 meses y pico, discutir sobre esas cosas, sobre la política, sobre la naturaleza, sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre la muerte, porque eso también está ahí. Ahora estaba escribiendo sobre el tema de la geolocalización, que es supuestamente la gran salvación para las próximas pandemias, y las formas actuales de discutir al Estado. Yo reivindico la función del Estado, reivindico las políticas que me parece que han sido muy oportunas e imprescindibles que tomó el gobierno de Alberto Fernández, pero a su vez también planteo que es fundamental protegernos de un estado de excepción que llegue para quedarse de manera absoluta en la sociedad contemporánea. Todo eso ¿Tenés alguna intuición fulera respecto de que eso pueda suceder? Lo que se plantea en torno de un futuro de sociedad tecnoautoritaria en los marcos. Por supuesto. A ver, para mí lo voy a simplificar. Para mí hay 3 grandes alternativas políticas a la vista en este momento para el día después, para llamarlo de alguna manera. ¿3? La primera es la que ya te mencioné, que es un neoliberalismo recargado, Silicon Valley, geolocalización, democracias acotadas, y seguir por una ruta que es una ruta homicida. Sí. Yo creo que eso tiene patas cortas porque las sociedades no daban más antes de la pandemia. Acordate las movilizaciones a nivel globales en el 2019 y la ira que empezaba a surgir en vastos sectores medios, incluso de países desarrollados como los chalecos amarillos en Francia, etcétera, etcétera. La otra alternativa es la de una extrema derecha etnonacionalista, xenófoba, racista, que utiliza incluso recursos de la tradición progresista y de izquierda, como es un Estado social o de bienestar, pero en nombre, por supuesto, de la cultura y de la economía y de la sociedad para los franceses y no para los migrantes, para los italianos y no para los migrantes, ni negros, ni musulmanes, ni minorías. Ahí hay un peligro no menor, sobre todo si la sociedad descubre que la salida de la pandemia es más concentración, más injusticia, más precarización, y las izquierdas y los sectores progresistas, democráticos, populares, no tienen la capacidad de interpelación. La tercera sería esta que estoy nombrando, si los sectores democráticos populares sean capaces de interpelar de otro modo a sus sociedades, que puedan ir fuertemente a dar una pelea por la igualdad, por la distribución de la renta, por la libertad, entendida como una libertad que incluye también a lo colectivo, a lo público, a lo común, y no solamente la libertad meritocrática o del emprendedor. Son escenas muy complejas, nada está resuelto. Yo no soy un pesimista crónico de esos que dicen ya está, tipo el coreano alemán que ya está, ya nos capturaron, somos máquinas de esclavizarnos a través del ejercicio de nuestra propia libertad, etcétera, etcétera. Pero sí creo que hay un peligro real de estados que sean utilizados. Ojo, el neoliberalismo utilizó a destajo el Estado, lo puso a su servicio, no es que no lo usó para construir su poder y para multiplicar la concentración de la riqueza. Ahora nosotros... Sí, ahí hay una deficiencia, sí. Esto también es una deficiencia a veces en la izquierda o en los sectores progres, en torno de decir destruyeron el Estado o hubo menos Estado, en función de regular los desequilibrios sociales, pero Estado con el neoliberalismo hay más que nunca. Por supuesto, lograron generar una malla legal
para la financiarización del planeta y para la destrucción de derechos como no se había conquistado nunca, porque en realidad la historia del capitalismo es la historia de una confrontación permanente con los sectores populares y del trabajo para disminuir la jornada de trabajo, para aumentar derechos sociales. El capitalismo nunca los dio por decisión propia, sino que fueron conquistas. La democracia es una conquista de los plebeyos, no una donación graciosa del liberalismo porque es consustancial al liberalismo. No es consustancial al liberalismo la democracia. La democracia es el producto de sociedades en conflicto que lograron ampliar los derechos. Hoy estamos de vuelta dando una pelea que es una pelea por la ampliación de los derechos, por la distribución de la renta, por un cambio de matriz productiva que nos está llevando al suicidio planetario. Bueno, todo eso me parece es lo que hay que tratar de discutir, pensar, pero ojo, hoy tenemos una situación concreta, real, y el gobierno está dando una respuesta que a mí me parece que es parte de este debate cuando prioriza la salud, cuando vemos del otro lado una jauría atacando la cuarentena, cuando vemos de vuelta a los medios de comunicación concentrados, lanzados a una lógica depredadora y a los grandes ganadores económicos de la Argentina tratando de hacer trizas a un gobierno que hoy se paró del lado de la sociedad, del lado de la salud y del lado del pueblo. Bueno, eso es lo que sigue en conflicto en nuestro país también. Te mando un abrazo, Ricardo. El libro es El derrumbe del Palacio de Cristal. Lo dije bien cuando te presenté, ¿no? Vas agregando capítulos por sí, ahora. Ya estoy terminando, estoy agregando ya lo último que saldrá esta semana o la que viene, un epílogo, y apenas se pueda y el mundo editorial pueda salir de vuelta con papel. Es una editorial que edita tanto en España, en Argentina como en México, así que esperemos que el libro pueda estar, yo amo los libros en papel, lo otro es un sucedáneo que la verdad no me gusta nada, así que sí, esperemos que salga en papel, mientras tanto está en su versión online